Saludos cordiales, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase virtual de matemática, el tema funciones. Función inyectiva. Una función es inyectiva si los elementos de su dominio tienen distintas imágenes. Veamos estos dos ejemplos. La gráfica de la izquierda es una función inyectiva porque cada elemento del conjunto A está relacionado con un solo elemento y distinto del conjunto B, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 5, el 4 con el 3, no importa si un elemento queda sin relacionarse. Lo que debe importar es que solo tenga una imagen y distinta. En el gráfico de la izquierda se puede ver que no es inyectiva porque hay dos elementos del conjunto A que tienen la misma imagen, en este caso el 2. Hay otros dos, el 3 y el 4, tienen imágenes iguales, por lo tanto no es una función inyectiva. Para saber si un gráfico de una función es inyectiva, se tiene la prueba de la recta horizontal. Consiste en trazar una recta horizontal en la gráfica de tal manera que si corta en un solo punto, es inyectiva. Si corta en dos puntos o más puntos, no es inyectiva. Función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si su recorrido coincide con el conjunto de llegada. ¿Eso qué quiere decir? Veamos el ejemplo de la izquierda. Todos los elementos de B tienen que estar relacionados. No importa aquí si el 3 es imagen de dos valores. El asunto es que todos deben tener una relación. En el gráfico de la derecha se puede observar que hay dos elementos que no están relacionados, el 3 y el 5, por lo tanto no es sobreyectiva. Todo el conjunto B debe tener una relación, caso contrario, si algún elemento queda sin relacionarse, no es una función sobreyectiva. Veamos estos dos ejemplos. El gráfico de la izquierda viene desde menos infinito y se va hacia más infinito en lo que tiene que ver con la y. Eso indica que es una función sobreyectiva. En la gráfica de la derecha se puede observar que la gráfica viene desde hacia arriba de un lado, llega a un punto mínimo y se va otra vez hacia arriba. Quiere decir que en la parte inferior, en la parte del y negativo, no hay gráfica. Por lo tanto, esta no es sobreyectiva, porque debe venir desde menos infinito e irse a más infinito. Función biyectiva. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Veamos el ejemplo de la izquierda. Todos los elementos de B están relacionados y todos los elementos de B tienen un solo elemento que se relaciona. Llega solo una flechita y no hay ningún elemento que se quede sin relacionar. Mientras que en la gráfica de la derecha hay elementos que tienen doble relación, como el 3, y hay un elemento que quedó sin relacionarse. Eso implica que no es ni inyectiva ni sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. En el ejemplo de la izquierda, si se traza una línea horizontal, se puede ver que corta en un punto, por lo tanto es inyectiva, y como viene del menos infinito al más infinito, es sobreyectiva, por lo tanto la función es biyectiva. En la gráfica de la derecha se puede ver que se ha trazado una línea horizontal y corta en dos puntos, por lo tanto no es inyectiva. Y lo mismo, la parte de abajo de la gráfica no existe, por lo tanto no es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Veamos algunos ejemplos. En esta gráfica, si trazo una línea horizontal, se puede observar que corta en dos puntos. Por lo tanto, yo puedo afirmar que esta no es biyectiva. Y si vemos la gráfica, la parte de abajo no existe, por lo tanto, no es sobreyectiva. Como no es inyectiva ni es sobreyectiva, tampoco es biyectiva. En esta gráfica voy a trazar dos líneas horizontales. Como se puede observar, en la línea de arriba solo hubo un corte,
se podría decir que es inyectiva, pero si observamos en la línea de abajo hay 3 cortes. Por lo tanto, yo puedo afirmar que no es inyectiva. Se recomienda hacer algunos trazos de la línea horizontal y verificar en varios puntos si se cumple, el que se corta una vez o se corta en varias veces. Como esta gráfica viene desde el menos infinito y se va al más infinito, sí es una función sobreyectiva. Pero, como ya no es inyectiva, tampoco será biyectiva. Eso quiere decir que así cumpla una, si la otra no cumple, eso indica que no es biyectiva. En este gráfico, si yo trazo líneas horizontales, puedo verificar que sí se corta en un solo punto, por lo tanto, sí es inyectiva. Como la gráfica viene de menos infinito y se va a más infinito, sí es sobreyectiva. Como cumple que sí es inyectiva y sí es sobreyectiva, por lo tanto la función sí es biyectiva. En esta gráfica, si yo trazo mi línea horizontal, observo que se corta en 2 puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. La parte de abajo no existe en esta gráfica ya que viene de un lado y se va hacia el otro, hacia arriba, por lo tanto, no es sobreyectiva. Como no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva, podemos decir que no es biyectiva. Te va a realizar algunos ejercicios sobre funciones. El ejercicio dice, 2 papayas valen $3. Escribe y representa la función que define el costo de las papayas en función de la cantidad. Entonces, sabemos que 2 papayas equivalen a $3. La pregunta es, ¿cuánto vale cada papaya? Para eso lo único que vamos a hacer es dividir el precio para el número de papayas. Y esto me da un resultado de 1,5. O sea, cada papaya cuesta $1.50. Con estos valores yo voy a plantear mi función. Para eso siempre vamos a poner lo que es f de función. Aquí a la x le voy a decir que son las papayas. Por lo tanto, f de x va a ser igual al precio 1,5 por la cantidad de papayas que en este caso es la x. Y esta es la función que nos pide para representar el costo de la papaya en función de la cantidad. En este segundo ejercicio dice que se ha comprado 1,5 kg de tomates y ha costado $1.20. Determine la función que da el costo de los tomates en función de su peso en kilogramos. Ha comprado 1,5 kg. Aquí tengo 2 cuadritos que van a representar cada uno 1 kilo. ¿Qué es lo que ha comprado? 1 kilo y la mitad del otro kilo. Y eso sumando resulta que tengo 1,5 que ha comprado. Eso equivale a $1.20. Para determinar el precio de cada kilo de tomate, lo único que voy a hacer es dividir el precio para la cantidad, 1,5, dándonos como resultado 0,80. Cada kilo de tomate cuesta 80 centavos. Una vez que se tiene el precio, lo que voy a hacer es a X le voy a llamar tomate, cada kilo de tomate. Por lo tanto, mi función f de X va a ser igual al precio 0,80 por mi variable X que representa los tomates en kilogramos. Por lo tanto, esta sería mi función que me define el costo de los tomates en función del peso del kilogramo. El siguiente ejercicio dice, por enviar un telegrama nos cobran $2 más 10 centavos por palabra. La función que relaciona el número de palabras que se manda y el costo del mensaje es, en este ejercicio se tiene dos datos, un costo fijo que es igual a $2 y un costo variable que depende de cada palabra que yo envío.
y es de 10 centavos por palabra. Lo primero que se debe hacer es igualar las unidades. Tengo aquí unidad de dólares y tengo aquí de centavos. Por lo tanto, yo puedo transformar los dólares en centavos, que sería 2 dólares equivalen a 200 centavos. Y lo mismo puedo hacer acá abajo si quiero tener las dos respuestas. Los 10 centavos transformar en dólar. ¿Y cómo se hace eso? Simplemente dividiendo 10 para el número de centavos que tiene un dólar, que en este caso es 100, dándonos un valor de 0,1 dólares. Con esto yo voy a asignar a la variable x que sea cada palabra, ya que cada palabra que yo envío en el telegrama me cuesta 10 centavos. Las funciones serán, si yo trabajo con centavos, con estos datos yo puedo tener dos soluciones. Si trabajo con centavos, mi función será f de x es igual a 200 centavos fijos más 10 centavos por cada palabra. Si se trabaja en dólares, la función es f de x es igual a 2 dólares fijos más 0,1 dólar por x por cada palabra. Este ejercicio dice, Manuel quiere imprimir su novela y pide presupuesto a una imprenta. Le dice que el costo de impresión por cada libro será 7 dólares imprime un máximo de 100 libros, 5 dólares imprime una cantidad de libros superior a 100 e inferior a 300, 3 dólares imprime una cantidad igual o superior a 300 y pide determinar la función que proporciona el costo de impresión en función del número de libros. ¿Cuánto debe pagar Manuel si imprime 60 libros y si imprime 220 libros y si imprime 400 libros? También pide determinar si le conviene a Manuel imprimir 299 libros o imprimir 300 libros. El primer apartado dice, determinar la función que proporciona el costo de impresión en función del número de libros. Para esto voy a asignar x, va a ser la cantidad de libros. Por lo tanto, dice que 7 dólares cobra por cada libro si imprime un máximo de 100 libros. Eso indica un intervalo, que si Manuel va a imprimir de 1 hasta 100 libros, el costo es de 7 dólares. Por lo tanto, mi función será f de x igual al costo que es de 7 por x que representa el número de libros. La siguiente condición dice que va a cobrar 5 dólares si imprime una cantidad superior a 100 e inferior a 300. Por lo tanto, el intervalo va a ser que si Manuel imprime una cantidad superior a 100, es decir, 101, hasta una cantidad inferior a 300, es decir, 299. Mi función será f de x es igual al costo que vale en este caso 5 por x que es el número de libros. Y la última condición es que si Manuel imprime una cantidad superior a 300 libros, el costo es de 3 dólares. Por lo tanto, mi intervalo será de 300 o más. Y mi función, por lo tanto, es f de x es igual a 3 por x, que es el número de libros. Con esto se tiene ya las funciones del literal A para cada caso especificado. En el literal B dice, ¿cuánto debe pagar Manuel si imprime 60 libros? 60 libros está en el intervalo de 1 y 100. Por lo tanto, x es igual a 60. Si reemplazo en la función, queda que f de 60, porque x vale 60, es igual a 7 por 60. Y eso da un valor de 420 dólares que debe pagar por 60 libros que imprime.
220 libros está ubicado en el intervalo de 101 a 299, por lo tanto x es igual a 220. Al reemplazar en la función resulta que f de 220 es igual a 5 por 220, dándonos un valor de $1,100, que ese es el valor que debe pagar Manuel por 220 libros que imprima. Finalmente, si imprime 400 libros estaría en el intervalo de 300 o más, es decir que x es igual a 400. Al reemplazar queda que f de 400 es igual a 3 por 400. Por lo tanto, el valor que debe pagar Manuel por imprimir 400 libros es de $1,200. El literal se pide determinar si le conviene a Manuel imprimir 299 libros o imprimir 300 libros. 299 libros están en el intervalo de 101 hasta 299, por lo tanto x es igual a 299. Reemplazando en la función, resulta que la función en 299 será igual a 5 por 299, dando un valor de $1,495 que debe pagar por 299 libros. Ahora, si imprime 300 libros, está en la función de 300 o más. Por lo tanto, x es igual a 300. Reemplazando en la función, resulta que f de 300 es igual a 3 por 300. Eso quiere decir que paga $900 por 300 libros que imprima Manuel. Con estos resultados podemos afirmar que a Manuel le conviene imprimir 300 libros ya que sale un costo menor. Eso es todo por hoy, estimados estudiantes. Que tengan un bonito día.